Hola, ¿cómo están amigos de Trascendiendo Fronteras? Los saluda Adrián Gutiérrez desde Guadalajara, Jalisco. Estamos transmitiendo en vivo para la ciudad de Austin, Texas y para la ciudad de Guadalajara, aquí en Radio Mujer. Los teléfonos, el día de hoy vamos a tener un programazo. Vamos a tener a Jorge Ramos con nosotros y quiero que nos saluden nuestros amigos que hoy se encuentran, Hernán Sabio desde Argentina y Giselle Restelli desde Manzanillo, Colima. ¿Cómo estás, Hernán? No, parece que no escucho a Hernán, no lo tengo en la línea, ahorita vemos. Sí, Hernán, ¿me escuchas? Hola. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, hola. Hola, ¿cómo están los dos? Vamos a decirlo así, Giselle, qué envidia, está en Manzanillo, ya subimos la foto allá Trascendiendo Fronteras desde cómo está transmitiendo Giselle, y Hernán desde Argentina como siempre. Hernán, ¿cómo están, Giselle, Hernán? Bien, fantástico, acá con ganas de empezar el programa y de hablar con ustedes. Giselle, la gente que está también. ¿Cómo se dice? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, ahora eres la entrevistada. Le estaba comentando a la gente, de hecho, acabamos de entrar a MLA en vivo, estas nuevas tecnologías que podemos tener. A la gente que nos está escuchando y que nos está viendo en MLA, estamos transmitiendo Hernán, Giselle y yo desde Guadalajara, Jalisco, para Radio Mujer. Conéctense a Radio Mujer, ahí ponle Hernán y póngale Giselle, el www.radiomujer.com.mx, para que la gente que nos está escuchando a través de MLA se conecte y escuche el resto del programa. El día de hoy vamos a tener como invitado a Jorge Ramos, y tenemos libros para ustedes. Comuníquense al 31 22 11 90 y 36 47 18 83 desde la ciudad de Guadalajara, y nos pueden mandar WhatsApp desde todo el mundo al 33 38 22 32 08. Repito, nuestro WhatsApp 33 38 22 32 08, y si nos escriben de fuera de México, agréguenle un 52 1. Les recuerdo, estamos transmitiendo desde Guadalajara, desde Argentina y desde Manzanillo para todo el mundo, y el día de hoy tenemos a Jorge Ramos. Chicos, la frase que trasciende, Hernán, ¿nos puedes comentar algo de lo que sucedió, la frase que trasciende el día de hoy? Bueno, mira, lo subí a Motivación, Liderazgo y Autoayuda, la fanpage, para los que quieran unirse. Y bueno, hemos tenido bastantes comentarios. Parece que la frase que ha gustado ha sido la 1 y la 3. La 1 y la 3. Antes de Claro. que sigamos, déjenme hago un comentario, porque ahorita estaba aquí en Radio Mujer y les faltaban como 100 personas para llegar a las 10,000 likes, y queremos ayudarlos a que lleguen a los 10,000 likes. Entonces, a toda la gente que está escuchándonos en Trascendiendo Fronteras, y que diga, y en ¿cómo se dice? Y en MLA, métanse a Radio Mujer, a la fanpage, y denle like. Y también ya casi estamos llegando a los 1,000 espectadores en vivo por Trascendiendo Fronteras. ¿Los puedes leer las frases, las 3, y cuál fue la que ganó? Y Giselle nos va a decir la que ganó. Entonces, Bueno, Hernán nos dice las otras dos. Las otras 2, sí, para que la gente sepa que... Yo las Sí, Las que yo no fueron las primeras ganadoras. 3. sí. Bueno, no sé qué ha pasado, pero me parece que no las puedo leer las frases porque No. se han tildado mi... Entonces, Giselle, dinos la ganadora. Les leo la ganadora, la buena. La paciencia es la virtud del guerrero. La paciencia es la virtud del guerrero. Antes de saber de dónde la saqué, porque yo se la mandé a Hernán temprano, ¿qué les dice esta frase? Ay, bueno, pues yo creo que la paciencia es muy importante. Yo creo que todos nos desesperamos muy rápido y tenemos que aprender a ser pacientes, a esperar que cuando tenga que llegar, va a tener que llegar. O sea, no tenemos que apresurarnos ni adelantar las cosas. Y bueno, yo era fan más de otra frase, esa no era mi favorita, pero también creo que es muy importante. Ser pacientes es una virtud, realmente es una virtud. A mí también. A mí me gustó mucho la primera, que decía, un rebelde es el que rompe las reglas establecidas para mostrarnos un nuevo camino. También esa era la frase que te gustaba. Fíjense que la frase la tomé del libro que estamos regalando el día de hoy, de Sin Miedo, de Jorge Ramos.
Y él hablaba de que mucha de la gente que es rebelde a veces quiere que las cosas sucedan en 3 segundos, que las cosas sucedan de la noche a la mañana, y decía que el rebelde tenía que ser muy paciente. ¿Por qué? Porque la segunda, no sé si me acuerdo si era la primera o la segunda frase, de hecho yo la compartí en MLA en la semana, que decía que el rebelde es el que quiere cambiar los paradigmas para construir nuevos caminos. Y a veces, vamos a decirlo así, queremos que, o muchos de los rebeldes, o mucha de la gente que está queriendo cambiar las cosas, no tiene el resto del camino, no nos enseña el resto del camino, no dice qué va a pasar después. Y ese es el problema que hay, porque se tira, vamos a decir, se logra tirar la barrera que queríamos cambiar, pero no se vuelve a construir. Y esa es parte de la rebelión, el tener lo que vamos a volver a construir, porque yo te voy a enseñar que lo que estaba ya no estaba funcionando, y te voy a enseñar el nuevo camino, lo que va a suceder después. Y eso es lo que nos enseña un rebelde. Y por eso decía, el rebelde tiene que ser muy paciente, tiene que estar esperando poco a poco lo que va a suceder, lo que va a suceder después, y tener mucha paciencia, porque los cambios, que eso es de lo que está hablando realmente, no suceden de la noche a la mañana. Claro, también hay una connotación negativa, mucha gente usa en la palabra rebelde, pero yo creo que hay una rebeldía ahí que es para sacar lo mejor de uno, más que una rebeldía negativa. La rebeldía, a final de cuentas, es una palabra que se puede usar en muchas cosas, y a mí me gustó por eso Claro. el significado que decía, simple y sencillamente es cambiar un paradigma para enseñar nuevos caminos. Ahorita, en este momento, alcanzamos 1500 espectadores en nuestra página. Voy a cortar la comunicación a la gente que nos está escuchando en MLA. Métanse a www.radiomujer.com.mx para seguir el resto del programa. Vamos a tener a Jorge Ramos de invitado, está Giselle, está Hernán. Síganos y al final a ver si hacemos otra transmisión en vivo para MLA. Yo corto la comunicación en MLA y seguimos con ustedes aquí en Guadalajara y en Austin. Seguimos con lo del rebelde. La rebeldía, sí, normalmente lo asociamos el rebelde con, ¿cómo se dice? Con una etapa de la vida, vamos a decir, la adolescencia, que ustedes dos están saliendo de la adolescencia. Claro, sí. Y que Giselle más que yo todavía me he quedado en la- son adolescentes. Estamos saliendo de la adolescencia y entonces todo el mundo dice, ay, es que el adolescente se revela y es muy rebelde y entonces lo tomamos, como dice Hernán, con una connotación mala, cuando la rebeldía nos podemos revelar a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre va a haber cambios que queramos hacer. Y hay una frase o hay una definición de lo que es madurar. Y la madurez es cuando nosotros dejamos de seguir ciegamente lo que nos habían dicho para vivir lo que es la vida realmente, y en ese momento nosotros sacar nuestras propias conclusiones de lo que es la vida, y en ese momento seguir adelante viviendo como nosotros aprendimos que se tenía que vivir, no viviendo de la manera en que nos dijeron que teníamos que vivir. Y la rebeldía es un poco, o sea, el decir, la adolescencia o los que tienen hijos o los que nos están escuchando, es decir, un poco, yo ya no quiero seguir como tú me dijiste, quiero experimentar un poco lo que es la vida, lo que vamos a vivir, y en ese momento yo puedo sacar mi propia forma de vivir. Y en los rebeldes, vamos a decirlo así, la rebeldía puede ser en un trabajo, puede ser en nuestra casa, puede ser por ejemplo, Giselle cuando, en un programa de radio, Giselle cuando decidió ser actriz. Por cierto, Giselle, nos están llegando muchos WhatsApp que si vas a venir a la función de hoy. Porque Giselle tenía función, pero Giselle se cortó. Entonces, puede ser una rebeldía cuando dices, yo quiero seguir mi propio camino y a lo mejor no es el camino que ustedes esperaban para mí. Yo como speaker, Hernán como motivador, y a lo mejor nos rebelamos a muchas estructuras porque la gente no creía que íbamos a ir por ahí. Hernán, ¿sigues ahí pensando en la rebeldía desde Argentina? En Argentina se está dando ahorita un movimiento de rebeldía, ¿no? Será a nivel político. No sé en qué A nivel últimamente no estoy leyendo las noticias, pero sí, hay
como una rebeldía política más que otra cosa. Más que otra cosa. Nos vamos a ir a corte comercial. Regresando, comenzamos con la entrevista a Jorge Ramos. Comuníquense, vamos a tener libros de regalo 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o mándenos un WhatsApp al 38 22 32 08, y si nos escriben desde fuera del país, 52 1. Estamos esperando todas sus llamadas. Tenemos 2 libros de regalo. Amigos, seguimos aquí en Trascendiendo Fronteras. Estamos para toda América, desde Argentina, desde Manzanillo y desde Guadalajara, para la ciudad de Austin y para la ciudad de Guadalajara, por Radio Mujer 1040M, y en Austin, Texas, en el 95.1 FM. Les recuerdo que en unos momentos más tendremos la entrevista con Jorge Ramos. Él nos mandó su nuevo libro, Sin Miedo, y lo estamos regalando el día de hoy. Comuníquense al 31 22 11 90 y al 36 47 18 83, que son los teléfonos que tenemos aquí en la cabina, y mándenos un WhatsApp desde toda América al 33 38 22 3208. Si nos van a escribir de fuera de México, hay que agregar el 521, repito el WhatsApp, el 33 38 22 3208. Y hablando un poquito de nuestro invitado, Jorge Ramos, es un periodista. Yo hablaba con Hernán de Jorge Ramos. Giselle sí conoce a Jorge Ramos, pero es un periodista mexicano que trabaja en Estados Unidos, o que se fue a Estados Unidos a trabajar, y que toda su carrera, o la mayor parte de su carrera, la ha hecho allá, y ha defendido mucho a todo lo que es el pueblo hispano y a todos los latinoamericanos, para hacer una comunidad fuerte en Estados Unidos. Y saca su libro, que ahorita nos va a comentar de su libro Sin Miedo, y el libro nos habla sobre todas esas gentes que ha tenido la suerte, o que ha tenido la oportunidad de entrevistar, gente muy interesante, gente muy preparada, y eso es lo que queremos compartir un poco con ustedes, con la gente que nos está escuchando. Más que los temas de fondo, es la experiencia de vida, todo lo que se ha llenado poco a poco durante su vida, de esas experiencias, de todos los lugares a donde ha ido a buscar a la gente que ha entrevistado, y eso es lo que queremos transmitir y lo que queremos quedarnos el día de hoy. Comenzamos con la entrevista de Jorge Ramos, si les parece, Giselle, Hernán, y comentamos. Queremos darle la bienvenida a Giselle, Hernán, a Jorge Ramos, que está con nosotros desde Miami. Encantado de tenerte aquí en Trascendiendo Fronteras, que es un programa que te estamos oyendo aquí en toda América, y que nos hables de tu nuevo libro, Sin Miedo, Jorge. Te saluda Giselle y te saluda Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hombre? Muchas Hola, gracias. ¿qué tal? Hola, estoy cumpliendo 30 años en el noticiero Univisión aquí en Estados Unidos, y entonces lo que traté de hacer es juntar 30 entrevistas que reflejaran lo que me ha tocado vivir durante estas últimas 3 décadas. Así que, al final de cuentas, me di que el hilo conductor de todas estas entrevistas es que ya fuera con presidentes o ministros o dictadores o revolucionarios, lo que me había encontrado es que casi todos ellos habían sido rebeldes en un momento dado en su vida para lograr lo que hicieron, y por lo tanto le llamé así, Lecciones de Rebeldes y Poderosos, sin miedo. Jorge, estuvimos, yo la última escena que recuerdo tuya fue cuando entraste al salón a interrumpir a Donald Trump. ¿Cuál es la diferencia que tú harías entre rebeldes y poderosos? Porque aparte un rebelde se puede convertir en poderoso, ¿estamos de acuerdo? Claro, mira, por ejemplo, el caso más claro que tenemos es Fidel Castro. Fidel Castro claramente fue un rebelde, un revolucionario, y después se convirtió en un dictador. Así que existen muchos casos de rebeldes que terminan convirtiéndose en poderosos y se olvidan de su pasada rebeldía. Hay rebeldes como el subcomandante Marcos en México, que toda su vida son rebeldes, y luego hay rebeldes que no utilizan para nada las armas, sino que han aprovechado y saben usar la palabra para su rebeldía, como el caso de los Dreamers, estos jóvenes indocumentados que llegaron de México, Estados Unidos o de otros países, y que lograron cambiar las cosas en este país. Así que en muchos casos nos encontramos
casos típicos de poderosos, como el presidente Peña Nieto, o Hugo Chávez, o Carlos Salinas de Gortari, y en otros casos nos encontramos con casos de verdadera rebeldía que han cambiado la forma en que todos vivimos. Hernán te tiene una pregunta desde Argentina. Seguimos con Hernán. Hernán, ¿estás al aire? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la pregunta sería que de todas las personas que has entrevistado, ¿cuál ha sido la que más te ha causado conflicto porque se contrapone con todas tus creencias? Mira, cuando hablé con Fidel Castro, que claramente era un dictador, y su hermano Raúl Castro lo es ahora, es muy difícil porque tú te encuentras frente a una persona que dice una cosa y que por otra parte tiene prisioneros políticos, que tiene disidentes, que han matado a gente. Me parece que entrevistar a un dictador siempre es una de las cosas más difíciles, y ustedes en Argentina por supuesto tienen una triste tradición durante la época militar. Entonces, me parece que a estos personajes, aunque nos cueste trabajo entrevistarlos y sea difícil, siempre hay que cuestionarlos. No hay nada más triste, me parece, que hablar con un dictador o un exdictador y no cuestionarlo. Fíjate que afortunadamente me llegó tu libro y me hizo una grata sorpresa porque yo te conozco en los medios, te conozco en la televisión, y empecé a leerlo. Digo, no lo he terminado porque me llegó apenas ayer, pero leo bastante rápido. No tenemos el gusto de conocernos, pero yo escribí un libro que se llama Cómo ser un mexicano exitoso, que si me das la oportunidad te lo mando el próximo lunes hasta Miami y ojalá tengas oportunidad de leerlo. Pero fíjate que de repente estabas analizando México. Yo decía que parte de yo en mi libro de Cómo ser un mexicano exitoso señalo que falta mucha educación en México, que falta mucho preparación para poder hacer lo que tú estás haciendo en Estados Unidos, incluso con los Dreamers, que necesitan empezar a destacarse en Estados Unidos, no nada más ser la mano de obra, sino empezar a ser profesionistas y salir adelante. Tú como mexicano en Estados Unidos muy destacado, y a la gente que está en México, ¿cómo podemos, vamos a decirlo así, rebelarnos para salir adelante y cambiar la historia de México? Mira, en estos momentos hay claros cambios en Argentina. En Brasil hay una investigación de corrupción contra la presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula da Silva. En Guatemala cambiaron a un presidente en el poder. En Venezuela la oposición ha tomado poder de la Asamblea Nacional. Así que a mí hay veces que yo no entiendo por qué esta indignación que tenemos los mexicanos no se transforma en una primavera mexicana. O sea, en México tenemos muchas cosas de que indignarnos. Me indigna a mí personalmente que la pareja presidencial haya comprado una casa de $7 millones a un contratista del gobierno. En cualquier otra parte del mundo esto no podría ocurrir, hubieran obligado a una investigación independiente y seguramente quienes lo hubieran cometido hubieran perdido su trabajo. Me indigna que existan 52,000 mexicanos asesinados en los últimos 3 años. Me indigna que hayan desaparecido 43 jóvenes de Ayotzinapa y que no sepamos dónde están ahora y que hayan encontrado al Chapo Guzmán. Todas esas cosas me indignan. Y yo creo que la manera de hacerlo es usando nuestra voz. Creo que cada vez más están pasando cosas en México. Creo que pasan cosas cuando en la calle y en las redes sociales la gente ya no le cree al presidente Peña Nieto. Creo que pasan cosas cuando podemos cuestionar esto y podemos hablar tú y yo abiertamente, con absoluta libertad de expresión, y que la gente sepa que no le creemos a nuestros gobernantes. México se ha convertido en un país de incrédulos y eso me parece que es producto de años, de sexenios de abuso, y creo que usando nuestra voz, sin miedo, es precisamente como pueden lograrse estos cambios. Jorge, América Latina y México están, vamos a decir, pendientes de lo que es hoy el día Donald Trump. Tú, a la gente que es más allá de la frontera de México, que a lo mejor no están tan empapados de una elección presidencial en Estados Unidos y nosotros sí en México, ¿les podrías explicar en tus palabras cuál es tu opinión sobre Donald Trump y el peligro, o a lo mejor no creas que sea peligroso? Yo considero que sí lo consideras un peligro para Estados Unidos y para los latinos por la confrontación que tuviste con él en un meeting de él, pero a la gente de Guatemala, de Argentina, de Chile, que a lo mejor están más alejados de lo que es Donald Trump y las elecciones, ¿cómo podrías describir a Donald Trump? No, Donald Trump es un personaje muy peligroso. O sea, estamos frente a un hombre que ha hecho comentarios racistas en contra de mexicanos, diciendo que somos criminales, narcotraficantes y violadores. La gran mayoría de los inmigrantes en los Estados Unidos no somos lo que dice Donald Trump. Donald Trump es un hombre que quiere oficializar la discriminación en contra de los musulmanes. 1.500 millones de musulmanes en el mundo no podrían entrar a Estados Unidos solo porque son musulmanes, solo por su religión. Donald Trump no lo permitiría. Donald Trump es un hombre que ha insultado
a muchas mujeres en este país, de tal forma que me parece que es muy peligroso cuando un candidato presidencial ataca a grupos étnicos o a grupos en particular como las mujeres, porque eso permite que otras personas digan lo mismo. Está legitimando los ataques y las ofensas en contra de todos estos grupos. Es para mí un personaje sumamente peligroso y me parece un poco triste también que digamos los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos se encuentren solos, sin ningún tipo de apoyo por parte del gobierno mexicano frente a Donald Trump. Enrique Peña Nieto se tardó 265 días, 265 en responder por primera vez a Donald Trump. Así no hay manera de poder enfrentar una amenaza como esta. Y yo creo que es una amenaza para México. Yo creo que hemos recibido algunos de los peores ataques en décadas por parte de Donald Trump. Nos vamos a comercial. Recuerden que tenemos 2 libros de Jorge Ramos. Los teléfonos son 3122-1190 y 3647-1883. Regresamos del corte y seguimos con Jorge Ramos. Y estamos de regreso en Trascendiendo Fronteras. Giselle, Hernán y yo tenemos la entrevista con Jorge Ramos. Les recuerdo que tenemos 2 libros de Jorge Ramos. El libro se llama Sin Miedo y habla precisamente del tema que estamos tratando, de los rebeldes y de los poderosos. Está excelente, yo lo estoy leyendo, se los recomiendo mucho. Comuníquense con nosotros al 3122-1190 y al 3647-1883 y mándenos un WhatsApp al 3338-223208 con 52 uno antes de mandarnos el WhatsApp, y recibimos todos sus WhatsApp y recibimos todas sus llamadas, y al final del programa regalaremos estos libros. Seguimos con Jorge Ramos con su entrevista hablando de su libro. Jorge Ramos, que está con nosotros desde Miami. Encantado de tenerte aquí en Trascendiendo Fronteras. Jorge, una pregunta de mexicano a mexicano. Del México en el que tú creciste y donde los maestros te daban reglazos y te daban al México de hoy, ¿tú crees que haya existido un cambio en la política, en la economía y en todo lo que ha pasado en el entorno? ¿O seguimos siendo el mismo México? Supongo que hablabas del México de los 80, donde todavía, bueno, para mí era un México muy diferente al México de hoy. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que en México, gracias a los mexicanos, a millones de mexicanos, en el año 2000, por fin tenemos una democracia representativa. Desafortunadamente es un sistema que no acaba de funcionar del todo bien, pero tenemos una democracia representativa. Creo que los periodistas podemos hablar con mucha más libertad de la que existía antes, pero al mismo tiempo nos han matado a más de 80 periodistas en las últimas 2 décadas. Así que creo que es un México cambiante, es un México que cada vez tiene más distancia entre sus gobernados y sus gobernantes. Creo que los mexicanos hemos entendido que México es mucho más allá que sus gobernantes, y yo sí veo a México con optimismo. Veo a los jóvenes mexicanos dudando de los sistemas y de la clase política que durante tantos años se encuentra en el poder. Yo sí creo que México es un México mejor ahora. Creo que desafortunadamente todavía tenemos enormes contrastes entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Creo que, como tú dices, hay un serio problema de educación, y desafortunadamente creo que sigue habiendo censura, pero sí siento que del México al que yo crecí al México de ahora hay un avance muy importante, no por el gobierno, sino por los mexicanos. Y ese es parte de lo que está sucediendo también en toda América Latina. Tú hablabas de revoluciones ahora, de la comunicación, revoluciones en decir, no en hacer. Para ti, el cambio más importante, si tú dijeras, bueno, yo podría dar una recomendación a México, a los jóvenes mexicanos, a la gente que nos está escuchando en toda Latinoamérica, ¿cuál sería la recomendación para convertirnos en rebeldes, vamos a decirlo así? Yo creo que, fíjate, ahora sobre todo con las redes sociales ocurre un fenómeno muy interesante. Antes, para que alguien, la idea de alguien o el concepto de alguien se pudiera divulgar o distribuir, teníamos que esperar a que alguien te entrevistara en un medio de comunicación o que alguien te escribiera lo que tú querías en un periódico. Ahora ya no. Las redes sociales han transformado absolutamente todo en los medios de comunicación. Y ahora, a través de Facebook y a través de Twitter y a través de Instagram, nos podemos comunicar y expresar mensajes que antes no se podían. Así que esto ha cambiado totalmente los medios de comunicación tradicionales, y creo que cualquiera que sea tu idea, si es ya sea a favor del medio ambiente,
si es a favor de los derechos para las mujeres, si es a favor de una mayor libertad de expresión, si es a favor de candidatos independientes, gracias a los medios de comunicación no tradicionales, es decir, gracias a las redes sociales, que pueden comunicar muchas cosas que antes sencillamente no se podían. Así que el mensaje es muy sencillo. Primero, como yo lo pongo en el libro, hay que perder el miedo. Y segundo, usa tu voz. Todos tenemos una voz, usa tu voz y te vas a dar cuenta con gran sorpresa cómo puedes llegar a miles y miles de personas con el mensaje correcto. Jorge, pues efectivamente estamos en la misma línea. Te digo, ojalá te llegue mi libro pronto y tengas oportunidad de leerlo, porque yo sí creo en una revolución, pero en una revolución de protestas o de salir a mítinen, como lo decía el subcomandante Marcos, una revolución desordenada, que él decía que él tenía orden y los demás no tenían orden. Yo sí creo que los mexicanos, y los mexicanos en Estados Unidos, que son cerca de 26 millones de mexicanos en Estados Unidos, tenemos que empezar a trabajar para mejorar nuestras condiciones nosotros mismos. Yo creo que no tenemos que esperar a que lo haga ningún gobierno, ninguna institución, sino nosotros mismos emprendiendo, perdiendo el miedo, trabajando, haciendo empresas entre nosotros, podemos sacar adelante al México que está en México y al México que está en Estados Unidos. No sé si compartamos la misma opinión. Sí, no, definitivamente, claro. Ahora, cuando salieron todas las acusaciones en contra de Donald Trump, empezaron a surgir todas las enormes aportaciones que han dado los mexicanos en los Estados Unidos. Creamos miles y miles de empleos, pagamos miles de millones de dólares en impuestos, estamos cambiando la forma en que los norteamericanos comen. Durante el Super Bowl hubo un anuncio maravilloso de los aguacates mexicanos y de cómo se ha convertido eso, el guacamole, en una comida prácticamente norteamericana. Así que creo que hay enormes aportaciones que estamos haciendo los mexicanos aquí en muchas áreas, y eso es precisamente lo que hay que destacar para contrarrestar mensajes negativos y fatales como el de Donald Trump. Jorge, encantado de haberte tenido aquí en Trascendiendo Fronteras. De verdad es un placer haber estado platicando de tu libro y sobre tus opiniones y todo lo demás. Este es tu programa. Tú decías, necesitamos poder en redes sociales. Nosotros tenemos 1.600.000 seguidores. Estamos llegando esta semana. Y tu programa o este programa lo están escuchando desde Argentina hasta Estados Unidos y España. Este es tu programa, este es tu foro. Estoy leyendo tu libro, ya te pasaré mis comentarios y te mando mi libro la próxima semana. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Jorge. Pues esta fue la entrevista que tuvimos con Jorge Ramos de su libro Sin Miedo, que ya lo pueden encontrar en toda la República. Penguin Random House fue quien nos consiguió la entrevista y que le agradecemos mucho. Y fíjense que nos han escrito muchísima gente, Hernán, Giselle, sobre Jorge Ramos, sobre el programa. En el siguiente bloque lo leemos, pero un poquito sigamos. ¿Qué les dejó la rebeldía de Jorge Ramos? Vamos a decirlo así. Bueno, lo que él me gusta como hablábamos al principio del programa, que no era una rebeldía mala, sino que él se rebela a veces con un sistema, con un sistema político, con un sistema social, y a veces él habla y puede causar a veces controversia, ¿no?, en estos tipos de temas, pero bueno, él defiende mucho su postura y eso es valorable. Fíjate que él comienza, él tiene dos características que podemos mencionar. Se ha ganado un lugar muy importante en Estados Unidos, es de los 50 latinos más, vamos a decir así, más influyentes en Estados Unidos, y es de los 25 periodistas, independientemente si es latino o sajón, porque hay muchas razas o de muchas culturas en Estados Unidos, es de los 25 periodistas más influyentes en Estados Unidos. O sea, tiene un gran escaparate, claro. Tiene sus cosas a favor y tiene sus cosas en contra, porque él dice, y lo menciona en su libro, que hay que tomar una postura. ¿Y cuántas veces hemos oído en cómo se dice, en los periodistas, de que tienen que ser neutros, de que tienen que, no sé, permanecer ni a favor ni en contra cuando están con un personaje polémico? Y él dice, yo tengo que tomar una postura y también desde mi postura puedo hacer la entrevista y puedo cuestionar a la persona. A final de cuentas, creo que todos nosotros tenemos una opinión sobre todo lo que está sucediendo, sobre todo lo que pueda pasar, incluso sobre los mismos temas. Mande. Sí, Adrián, lo que pasa que
siempre se pide que la noticia sea imparcial, porque siempre le vamos a dar el tinte, por así decirlo, a lo que nosotros creemos. O sea, si nosotros tenemos una postura política en algo y él da la noticia, siempre es como que va a querer, no sé, defender esa postura que él lleva. Y bueno, puede pasar ese tipo de situaciones más que en vez de sea una noticia informal. Pero fíjate que al final de todo, déjate si es una noticia o no. Lo voy a decir con un recado que nos llegó ahorita. Vamos a decir así, de repente alguien me estaba corrigiendo que no se decía WhatsApp. Hernán, ¿cómo dicen en Argentina WhatsApp? Similar, WhatsApp. No, pero dilo como lo dices tú con tu acento, no lo trates de decir bien. No sé, WhatsApp. 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 Y luego Giselle. WhatsApp. ¿Qué pasa? Entonces, de repente sobre un mismo tema, vamos a decirlo así, podemos tener pronunciaciones diferentes, podemos tener acentos diferentes y podemos tener perspectivas diferentes sobre, vamos a decir así, sobre qué es el éxito, sobre qué es el emprendurismo, sobre cómo decir WhatsApp, vamos a decirlo así. Y seguimos después del corte, regresamos para comentar la entrevista de Jorge Ramos. Tenemos los libros, escríbanos un WhatsApp o un WhatsApp, como dice Hernán, al 33 38 22 32 08. Si nos escriben desde el exterior, 521, y síganos marcando el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Nos vamos a corte. Regresamos al aire, y regresamos al aire no solo en Radio Mujer en el 1040M y 95.1 FM en Austin, Texas. También estamos en vivo para cerrar el programa en Motivación, Liderazgo y Autoayuda. Nos pueden estar viendo ahorita en vivo el final del programa. Quiero dar las gracias a la gente que nos está escuchando. Estamos recibiendo muchísimas llamadas. A Arturo, que está en los controles, a Claudia, que es nuestra productora, a Jessy, que está tomando las llamadas, y Alejandro, que es el de la cámara. Muchísimas gracias por hacer este programa posible. Y Giselle, Hernán, si me permiten, porque casi siempre se nos va la hora y no lo hacemos, voy a comentar de algunas, ¿cómo se dice?, lugares donde nos han hablado. Nos escribe Juan Francisco Campos, Alfredo Rojas desde Paraguay, muchísimas gracias en Paraguay que nos están escuchando. Alexander de Colombia, de Bucaramanga. Guadalupe Rosales de San Miguel de Allende, Glenn Guerrero de Venezuela, un saludo a Venezuela. Sé que pasan por situaciones difíciles, un abrazo desde México, saludos desde Francia, desde Tamaulipas, de Ciudad Juárez, Gerardo Juárez, de la Ciudad de México, Betsy Martín, Claudia Quesada de Perú, Esmeralda de México, Rocío de Francia, Culiacán, Sinaloa, José Ángel y Angélica Morales nos escriben desde Culiacán. Desde México, José Enrique. Aquí está llegando una desde Ecuador, de Naiseiri Tamaya, desde Ecuador. Muchísimas gracias. Uriel Luque desde Argentina. Muchísimas gracias. Eric Rodríguez de Nicaragua, es la primera vez que nos escriben de Nicaragua. Muchísimas gracias que nos escriben. ¿Cómo se llama el de Nicaragua? Eric Rodríguez. Eric Rodríguez. Bueno, gracias por escucharnos, Eric. Saludos de México DF, de Jacksonville. Familia, Eric. De Jacksonville, Florida, Tina Chávez de Jacksonville, Florida, Luis Alberto de la Ciudad de México, desde Cuernavaca, Karina Uribe, de Shelby en USA, Leticia González, Edison Giraldo desde Colombia, Angélica Ayala desde Colombia, Araceli Domínguez de México DF, Oscar Cruz de Perú, y un saludo también. De Tunuyan, Mendoza. ¿Qué tan lejos estás de Tunuyan, Mendoza? Tunuyán, Mendoza, no, estoy cerca, estoy a unos 200 kilómetros. Ah, bueno, pues a 2 horas o 3 horas de... Desde Tunuyán, Mendoza, no. Después también Lucho Rodríguez. Lucho, no sé si es esa persona. Pero... ¿Es un futbolista, no? No. Es de Mendoza, un amigo de acá, de Mendoza, que también. Tienen 5 minutos más para escribirnos y llevarse este libro de Jorge Ramos, a quien tuvimos el día de hoy en entrevista. Los teléfonos es el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O síganos mandando WhatsApp en el 33 38
223208 y hay que agregar el 521 antes de mandarnos el mensaje. Aquí de la transmisión en vivo desde Bolivia, se nos admira mucho. Saludos desde Chiapas y saludos desde Houston, Javier Perla, Enríquez desde Chiapas y Olga desde Bolivia. ¿Saben? No sé si a ustedes les pasa cuando a veces se nos va el programa muy rápido, a veces no tenemos chance de tener este tiempito como el día de hoy que nos hicimos de leer las llamadas. Y Giselle a veces está aquí al lado mío y está viendo todas las llamadas y las empieza a separar por país la separa por... Mira, ¿desde dónde nos escribieron? Y el día de hoy que los estoy leyendo, porque estoy aquí con más de 70 llamadas de todos lados, y siento tan padre. Es más, nos acaba de llegar uno de España. Antonio Arcos nos está escuchando desde España, desde Oaxaca, desde Argentina, Jorge Álvarez, de Carolina del Sur, Jesús de Jesús, y de repente tan padre que nos están escuchando de tantos lados, también desde Guadalajara. Estas las tengo también por acá, Juana Peña, Daniel Gómez, Claudia Palafox, Ana Costa, Juan Francisco, Marta Fernández, Josefina Romero, Ofelia Plasencia, Guadalupe, Rocío Ávila, todas estas llamadas que nos están escuchando, y me da muchísimo gusto todo lo que vamos a decir, nos está pasando con el programa, porque no sé si ustedes tenían o creían que íbamos a llegar a tantos lados tan rápido, con Trascendiendo Fronteras. No, yo no creo, yo creía que íbamos a llegar a mucha gente, pero nunca imaginé que podíamos llegar, no sé, a países como España, como Francia, como Alemania cuando leyó Giselle, después que nos hayan escrito desde Inglaterra. Bueno, la verdad que estamos trascendiendo fronteras, pero no solamente de Latinoamérica, sino en el mundo entero. Tremendamente, desde San Juan, desde Argentina, aquí en vivo que estoy transmitiendo para MLA, para la gente que nos esté viendo, me están llegando yo creo que cada 2 segundos un mensaje. Jonacatlán, encantados de estar con ustedes. Vamos, la próxima semana les empiezo a hablar un poco del programa que vamos a tener la próxima semana. Va a estar Spencer Hoffman. Spencer Hoffman es un speaker, es un conferenciante, y tiene su libro, quiere compartirnos con nosotros su libro. Y vamos a tener de regalo, ya mañana compartimos la dinámica para que se vayan apuntando, pero vamos muy bien en Trascendiendo Fronteras. Saliéndonos un poco del tema, ¿qué más les dejó ya para cerrar? Nos quedan 5 minutos antes de despedirnos, 3 minutos antes de despedirnos. Los Rebeldes, Los Poderosos y Jorge Ramos. Giselle, comienzo contigo, empiezo con las damas. No. Sí, contigo, desde Manzanillo. Yo sé que ya te quieres ir a la playa. Desde Madrid, Katy Enríquez. Acá está frío en Argentina, les aviso, así que... no sé si hará calor allá en México. En México sí, estamos empezando la primavera y Giselle, lógicamente, pues está en la playa, entonces debe tener mucho calor. Fíjense que a mí... Está muy rico el clima. A mí de lo que me dejó Jorge Ramos... qué claridad para hablar. Nosotros que estamos empezando en todo esto, qué claridad para hablar, para expresar sus ideas. Tiene más de 11 libros, Jorge Ramos, y él me contaba que él empezó a trabajar en México, él empezó su carrera en México, y empezó a trabajar en estaciones de radio mexicanas, y que al censurarle una investigación que él había hecho, él, vamos a decir así, tomó su primer acto de rebeldía y decidió irse a Estados Unidos. Y se va a Estados Unidos, entra a estudiar una maestría en UCLA y empieza allá vamos a decir así, yo le pregunté si el México del que se había ido al México de hoy era diferente, y él me dice, sí, el México de hoy es diferente, y estoy de acuerdo con él. En el México en el que yo crecí, porque ustedes son, bueno, tú eres argentino y Giselle, 10 años más chica que yo, era muy diferente al México de hoy. Yo creo que el México de hoy podemos tener todas las oportunidades de crecer y llegar hasta donde queramos, y lo podemos demostrar todos los días. Ayer yo tuve conferencia, les mando un abrazo a la gente que me esté escuchando, que estuve en la UVM, estuve en conferencia en la UVM, me preguntaban cuál era lo que yo resumía sobre mi conferencia, sobre el éxito. Yo les decía intentarlo, y de repente me decían, ¿no te da miedo? Y decía, es que hay que intentarlo con miedo. Aún así, vamos a decirlo así, si se tiene miedo, hay que intentarlo con miedo y seguir adelante, y creo que Jorge Ramos demostró que había que intentarlo con miedo, y que a lo mejor tenía miedo y se fue a Estados Unidos y lo hizo, y ese tipo de personas vamos a seguirlas teniendo aquí con
nosotros en Adrián. Trascendiendo Fronteras. Mande. Mira, hay algo que está interesante, que estaba leyendo, ¿no?, de su trayectoria. Dice que a lo largo de su trayectoria como conductor ha cubierto 5 guerras. Cubrió la guerra civil, El Salvador, la guerra de Golfo, la guerra de Kosovo y la Kosovo, guerra de sí. Afganistán, o sea, y de Irak. O sea, que La guerra de eso no los es tener Balcanes. miedo, que te Sí, pongan no, una yo, bomba y yo digo que En sí, una seguridad. sí o sea, tienen miedo. Mata 5 guerras y salí vivo. Bueno, es hora de rifar el libro, si les parece. Aquí seguimos conectados a MLA, seguimos en Austin, seguimos en Guadalajara en vivo. Vamos a regalar el libro de Jorge Ramos. A la gente que sea la ganadora del libro, por favor, métanse a Trascendiendo Fronteras acabando el programa y mándenos toda su dirección para mandarles el libro. Sí, en el Facebook, en Trascendiendo Fronteras, en nuestra fanpage, se meten y nos pasan toda la dirección. Y el primero los voy a voltear para que vean que no estamos aquí. Sí. Y el primero se va a la Ciudad de México, Luis Alberto Arévalo. Luis Alberto, escríbenos en Trascendiendo Fronteras, aquí lo estoy poniendo también en MLA. Luis Alberto, escríbenos a Trascendiendo Fronteras con tu dirección y te mandamos el libro la próxima semana. Y el siguiente libro lo voy a regalar en Guadalajara, para la gente de Guadalajara. Hoy separé las llamadas, que nos llamaron mucha gente de Guadalajara, y lo vamos a dejar aquí en la estación, pueden pasar a recogerlo aquí en la estación. Y se lo sacó Marta González de La Calma, la que nos mandó el recado de no se dice WhatsApp, se dice WhatsApp. Justo ella se ganó el libro. Prometemos pronunciarlo de manera diferente todos, se entendió. Muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias MLA, alcanzamos casi los 2000 espectadores en MLA en vivo. Los esperamos con Spencer Hoffman, Giselle, Hernán, despídanse de la gente. Bueno, muchas gracias por estar esta hora con nosotros. Estamos felices de que cada vez nos escriban más personas y hasta el próximo viernes. Giselle. Muchísimas gracias a todos. Recuerden darnos likes en Trascendiendo Fronteras, Motivación, Liderazgo y Autoayuda. Y nos vemos al siguiente programa en Trascendiendo Fronteras. Nos vemos la próxima semana. No se olviden darle like también a Radio Mujer, que está a punto de llegar a los 10,000 likes. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.